Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, señores radioescuchas de nuestro programa Observatorio Internacional. En esta oportunidad hay dos elementos importantes que vale destacar. Primero, es la primera ocasión que vamos a contar aquí con la colaboración de Jonathan Palaz, un ilustre alumno de nuestros programas que está a puertas de defender su tesis doctoral, ex diplomático de Venezuela, y que trabajó mucho el tema de movilidad humana, migración, regímenes internacionales en su tesis. Es docente en República Dominicana, hoy donde se encuentra. Ese es el primero. Y el segundo, que es un ilustre venezolano, Andrés Servín es venezolano también, ¿no? Andrés Servín, el de CRIES. Jonathan. Creo que sí. Bueno, bienvenido. Como le había explicado, hoy día le invitaba a dialogar sobre el tema de los desafíos de la migración y de la movilidad humana hoy día en el mundo y en particular en América Latina y frente al caso venezolano que usted conoce muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y será un gusto conversar con ello. En primer lugar, le doy la bienvenida para su presentación inicial. Muchas gracias. Realmente para mí es un placer poder compartir este espacio contigo, Marco, para hablar de un tema tan importante que ha impactado a toda la región y al mundo entero, que es el tema de la diáspora venezolana. Solamente me gustaría agregar que actualmente trabajo para Naciones Unidas y que bueno, y eso me obliga a tener que dar la entrevista en plena movilidad para cumplir un poco con mis deberes, en este caso en República Dominicana. Así que me disculpo ante ti, la audiencia, por la informalidad de estar en el vehículo mientras tenemos la conversación. Ya, perfecto, muchas gracias. Y también trabajas en temas de movilidad humana ahorita en República Dominicana, ¿no es así? Sí, trabajo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y entre algunas de mis funciones está el ser parte de la plataforma R4B, que es la respuesta para venezolanos que se ha organizado desde Naciones Unidas, donde está Perfecto. no solamente la ACNUR, sino también la OIM, está UNICEF, está la sociedad civil y en colaboración con los diferentes gobiernos de la región. Muy bien, muchas gracias por esas precisiones, pero acá te cuento que básicamente te invitamos en calidad de académico, o sea, no eres funcionario internacional, eres una persona que conoce esta temática y vamos a conversarlo más ampliamente de contracté, como dicen los franceses, pero seriamente. Bien, la primera pregunta es, no cabe duda que hoy día en el mundo hay tres grandes problemas de la agenda global, que son el tema del cambio climático, el tema de la movilidad humana y el tema del empleo. Entonces, que están en los primeros lugares de la agenda. No solo en América Latina, por el caso venezolano, o en la frontera México y Estados Unidos, sino también en Europa, como estamos viendo en Bielorrusia. Esto es una primera constatación. Y la segunda, que el problema se ha agudizado o se ha reforzado por los efectos de la pandemia que han afectado muy duramente a las economías, muy en forma diferencial a las regiones más débiles, África, parte de Asia, los países donde persisten conflictos políticos, raciales, étnicos, como en el Medio Oriente, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu percepción de la atención que la sociedad global, la comunidad global está dando a este problema?
Como tú bien dices, hay un proceso que es bastante complejo en la actualidad. Es decir, estamos teniendo múltiples crisis y sobre todo en el tema migratorio. Es decir, desde el año 1990 hasta el año 2020, el porcentaje de movilidad humana ha aumentado de 2.7, 2.6% a 3.7, 3.8, casi un punto porcentual. Estamos Ujú. hablando de 283 millones de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, que el tema de movilidad humana se ha convertido en un tema fundamental de la agenda global. Pero la agenda global ha tenido que buscar formas alternativas para poder acercarse a él. Es decir, no solamente a través de formas convencionales, como son, por ejemplo, convenciones internacionales, que cada vez son menos posibles para poder llegar a un acuerdo y poder afrontar de manera conjunta, sino de otras maneras de negociación que bueno, pasan por los pactos globales para la migración, por políticas de gobernabilidad de cada uno de los países y dependiendo de la región y dependiendo de las características propias del flujo, entonces vamos a tener diferentes tipos de respuestas. Mm. Y aquí yo creo que tú diste en el clavo cuando hiciste la introducción. Eh, América Latina se encuentra de cara a diferentes crisis migratorias. Tenemos la Ujú. crisis centroamericana, tenemos el Triángulo Norte, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Ujú. tenemos las famosas caravanas, bueno, tenemos los Ujú. flujos que han sido flujos regulares, México hacia Estados Unidos, por poner un ejemplo, o países de América Latina hacia el norte. Tenemos el flujo venezolano, que es un flujo que es muy particular porque es un flujo que se ha desarrollado en muy poco, en un periodo de tiempo muy pequeño, pero que es uno que se ha dado en varias olas migratorias y que ha impactado de manera diferente a diferentes países. O sea, hay unos que se han visto altísimamente impactados, Ecuador es uno de ellos, Colombia, Perú, hay otros que han tenido un impacto diferenciado porque las olas migratorias venezolanas tienen diferentes características. Por ejemplo, las primeras olas son olas de personas que tenían cierto nivel académico y las últimas olas son de personas muy jóvenes, personas Ujú. que tienen eh, una vulnerabilidad mucho mayor en materia económica, en materia de educación social. Ujú. Entonces, Sí, sí, pero perdón, dejemos el tema venezolano para la última parte, ok, donde voy a pedirte más bien ahí proyecciones, porque eso me parece que se vuelve indispensable ahorita. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuándo, cómo pueden surgir respuestas estructurales que den una solución de fondo al problema? Pero bueno, pues comencemos en lo más global. Y entonces allí te preguntaría, es que ¿cuál es el papel que están cumpliendo ahora estas grandes instancias multilaterales como OIM, como ACNUR y estos diseños de gobernanza global de la movilidad humana que se pensaba eran útiles y suficientes para manejar el problema hasta hace unos 20 años? sí, ahí vamos a tener varias cosas que son fundamentales. La primera es el fracaso de los modelos tradicionales. El modelo tradicional era un modelo donde se buscaba lograr un acuerdo vinculante a nivel internacional. Ya. Tenemos el caso de la convención, por ejemplo, del Estatuto de los Refugiados de 1951. Tenemos el caso, por ejemplo, de los El protocolos. protocolo de Palermo para el tráfico de personas. Tenemos, por ejemplo, la convención para trabajadores migrantes, Ya. que es del 93, pero que eh, justamente con esta última convención empieza a verse las necesidades de generar alternativas. Para ver, les pongo un ejemplo. La Convención para los Trabajadores Migrantes fue una convención que terminó de hacerse en 1993. Sin Ujú. embargo, tardó casi entre 7 años en poder entrar en vigencia, porque Ujú. no tenía el quórum mínimo de 20 países que la ratificaran. Y de Ya. los países que la ratificaron, ninguno de los países receptores de migrantes, tanto Estados Unidos
como países europeos la firmaron. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes las convenciones que son convenciones clásicas, donde los países se comprometen y donde hay un vínculo muy directo. Pero sin embargo, esas convenciones los países no las están ratificando. Entonces, ¿qué hacen? Ahora, pero perdón allí, pero aunque lo hubieran ratificado, al ser simplemente recomendaciones, tiene muy poca eficacia para incidir en la política pública. No, las convenciones no. Fíjate, las convenciones tienen obligaciones, son vinculantes. Puede ser que haya un proceso de implementación más rápido o menos rápido. El mejor ejemplo es el tema de los refugiados. Aún hay países que no tienen comisiones nacionales para los refugiados, que no tienen estos espacios de organización a lo interno del Estado. Pero lo que sí es verdad, y te apoyo en eso que dices, es que ¿cuál ha sido la respuesta? Es decir, la respuesta ha sido reuniones multilaterales, Global Compact, el Pacto Global para la Migración, el Pacto Global para los Refugiados, pero estos pactos no son instrumentos vinculantes. Y ciertamente los estados no están en ninguna medida, más allá que moralmente hablando, obligados a aplicar estas recomendaciones. Entonces, la alternativa ha sido un poco apelar a la buena voluntad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en última instancia? Que cada país ha respondido dependiendo de sus propias necesidades y de su momento histórico. Es decir, no hay una gobernanza global de las migraciones actualmente. Es decir, no es un tema que se pueda decir que existe espacio de gobernanza. Hay algunos espacios, por ejemplo, la Unión Europea, que ha tenido sus serios problemas, ojo, porque No, por pues, eso ha tenido que renegociar Dublín I, que es con el acuerdo para refugiados al interno de la Unión Europea, Dublín II, Dublín III, pero no se puede hablar de una gobernanza global actual. ya, ahora hay un detalle, un aspecto que puede parecer muy técnico, pero que es muy importante. En la movilidad de los últimos 5, 8 años, y sobre todo desde la pandemia para acá, se ha acelerado una vinculación, una asociación por parte de los sectores vulnerables del tema refugio con el tema migración. Y eso, sobre todo en el plano, en la situación post-pandemia, está causando problemas muy serios. ¿Cómo piensan manejar aquello estas instancias multilaterales OIM y ACNUR? Es complicado porque los flujos que estamos viendo hoy en día, no en todos los casos, por ejemplo, el caso sirio es un caso muy especial, Así es. es producto de un conflicto, pero lo que estamos viendo a nivel global es que los flujos son mixtos. Es decir, que hay dentro de un flujo migratorio, por poner un ejemplo, dentro de una caravana migratoria que se dirige a Estados Unidos, la mayor parte de la caravana son migrantes, es decir, son personas que han tomado la decisión de migrar, sea por tener un mejor empleo, reunificación familiar, lo que sea. Sí. Pero dentro de ese grupo podemos tener un grupo más pequeño que efectivamente necesite protección internacional. Es decir, que esté siendo perseguido, por poner un ejemplo, por una mara. Y que el Estado del país del que proviene no le puede dar protección. Ahora, ahí también a nivel global estamos hablando un poco. Vamos a tener diferenciaciones. En el caso de América Latina, por poner un ejemplo. Los haitianos, los venezolanos, se mueven muy fluidamente del uno al otro tipo de migrante. Sí. Lo que pasa es que en América Latina tenemos un punto más que sumar, que es Cartagena. La declaración de Cartagena del 83 es una declaración que amplía el paraguas de protección internacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la declaración? Es decir, la declaración surge en medio de los conflictos de Centroamérica. Entonces, claro, la declaración lo que te dice es, miren, aparte de la definición formal de refugiados, tenemos una definición en el continente que es ampliada. Es decir, que personas por violencia generalizada, por guerra, invasión,
pueden solicitar también asilo. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que el caso venezolano, dependiendo de que si en los países han adoptado o no han adoptado Cartagena, ujú, entonces van a hacer una lectura más amplia o más restrictiva de quién puede ser o no un refugiado. Entonces, por ujú. poner un ejemplo, Brasil tiene una lectura apegada a Cartagena, Ya, aunque en un primer momento no la firmó. Luego la ujú, firmó y aunque Cartagena es una declaración, ojo, no es un instrumento vinculante, ya, en la práctica muchos países incluyeron las recomendaciones, Argentina, Brasil, Uruguay, si no me equivoco, Chile, entre otros, incluyeron las recomendaciones en sus marcos legales nacionales. ya, Entonces, por ejemplo, por eso es que se puede entender que Brasil reconociera prima facie a más de 30.000 venezolanos como refugiados. Pero ya, si esos mismos refugiados, la mayoría fuera a, por poner un ejemplo, República Dominicana haría una lectura más restrictiva porque ya, se apega a la definición clásica de la Convención del 51. Entonces ya, tenemos diferenciación de la propia apreciación de el problema. Y ujú, yo creo que es muy interesante porque vamos a ver diferentes maneras de gobernabilidad de la migración a lo interno o desde los diferentes países. ujú. Sí, ahora, pero tú concordarás conmigo en que la diferenciación entre refugiado y migrante en el caso de los centroamericanos, de los haitianos y de los venezolanos es bien confusa y por eso les da una fluidez para usar uno u otro mecanismo, ¿no? Es complejo porque a diferencia de la Unión Europea, por poner un ejemplo, la Unión Europea tiene sus conflictos internos, ojo. No, aquí no Ujú. estamos poniéndolo como un ejemplo ni nada Así es, parecido, así es. pero Ujú. como una experiencia. Pero sin embargo maneja en toda la Unión los mismos parámetros de reconocimiento. Bueno, relativamente, porque vemos el lío que tiene con las Europa Oriental, ¿no? Hungría, Polonia, etcétera. No, y también de Bielorrusia, la carga, Bielorrusia. Ajá. y aparte de la carga, porque el tema es que en Europa, cuando tú llegas a un país, si tú entras en espacio europeo y tú entraste, por poner un ejemplo, por España, tú tienes la obligación de solicitar asilo en España. Si Ya, entras por Grecia, así pero es. claro, entonces es diferente el perfil, y esto es duro decirlo, pero es así, de una persona que puede pagarse un pasaje y llegar a Alemania vía aérea y solicitar asilo, que una persona que ha tenido que caminar desde Siria, pasar por Turquía y cruzar el Mediterráneo para poder llegar a Grecia. Y Ujú, el flujo tampoco es el mismo. Entonces, claro. estos son los conflictos internos que viven. Pero en la definición de quién o no puede ser una persona refugiada no varía tanto. En el Ujú, caso de América Latina, lo que ha ocurrido es que Cartagena cada vez es más, está, aunque no es vinculante, cada vez hay más países que lo adoptan en sus sistemas internos ujú, por las propias características de la región. Pero lo que tú dices, yo creo que es fundamental. Mira, por esa misma razón, el secretario general de Naciones Unidas da el mandato mixto a la OIN y a la ACNUR, porque ya. es difícil, realmente es complicado saber, sobre todo cuando tienes flujos tan grandes. Porque si los flujos fueran más pequeños, tú dices, bueno, tú puedes manejarlo. Pero Ujú, cuando tú tienes un flujo de 5.2 millones de personas, eh, determinar quiénes son y quiénes no son refugiados, cuando algunas de las características, sobre todo si se aplica a Cartagena, son tan generales, ujú, se convierte en un gran reto para los países. ujú. Y yo Ah, creo que allí hay un tema que se tiene que discutir. ya, ahora una cuestión para cerrar esta dimensión más global. ¿Cuál, digamos, es evidente que desde comienzos de este siglo asistimos a una de las fases más complicadas, más de desprestigio, de deterioro de las organizaciones multilaterales? Bueno, el tema OMS, OMC, etcétera. Y entonces la pregunta sería general.
¿Cómo están OIM y ACNUR en el marco de esa crisis? Básicamente en términos de sus capacidades técnicas y de recursos para enfrentar las dimensiones de de este flagelo mundial, ¿no? Sí, no, yo creo que no se esperaba, para ver, hay diferentes creo que escenarios a nivel global. Tenemos un escenario europeo, tenemos un escenario norteamericano Así que ha es. variado mucho en las últimas dos administraciones. Si la Sí. administración Trump tenía una posición mucho más restrictiva, eh, y sin embargo, la administración Biden, aunque no se ha abierto por completo, tiene una posición un poco diferente. Entonces tenemos el caso de América Latina. Entonces, ¿qué ocurre con las organizaciones internacionales? Las organizaciones internacionales normalmente funcionan bajo mandato. Ujú. Eh, y ese mandato está apoyado por un tema que es clave para cualquier organización, que es la financiación. Así es. Dependiendo del tema que se esté tratando, la financiación es diferente. Y Así es es. diferente porque, por poner un ejemplo, para el Por la caso importancia venezolano, relativa que tiene tal geopolíticamente tal o cual región, tal o cual flujo para los distintos poderes. si se hace más o menos complicada. Y Ujú. dependiendo de esa financiación, entonces vas a tener la respuesta. El punto aquí es que sin importar cuál sea la financiación, eh, muchos de estas crisis no pueden ser arropadas por completo. Ujú. Eh, y entonces se hace extremadamente necesario una participación mucho más activa de los estados. ¿Cuál es el punto? Que no todos los estados están dispuestos a participar de Así manera es. tan activa. Ujú. Y ahí vamos a tener diferenciaciones. Miren, dentro de la misma Unión Europea hay posiciones muy encontradas. Tenemos el Ujú. caso de los refugiados. Alemania es un país que se ha abierto a la recepción de refugiados. Ajá. Eh, pero si nos vamos a otros países de la misma Unión Europea, vamos a encontrar que hay políticas más bien restrictivas Ujú. de refugiados. Ujú. Entonces, claro, empiezan a haber choques porque unos países empiezan a preguntarse por qué yo tengo que cargar con más parte de la carga y Ujú. otros países dicen, mira, yo no tengo por qué meterme en eso porque no es mi problema. Entonces, Ujú. en última instancia, eh, estos instrumentos que se están llevando a cabo son muy peligrosos, como el Global Compact o el Global Compact for Refugees o Migration, los pactos globales. No porque sean malos instrumentos, sino porque no garantizan el compromiso de todos por igual. Y ese yo creo que es un tema que va a generar mucha disonancia al interno. Sin Ahora, embargo, entonces estamos yendo, o sea, ayer le escuchaba a algún alto funcionario de Alemania que decía, bueno, si Bielorrusia no quiere frenar sus flujos y Polonia tampoco, o entonces vamos a pasar a un régimen internacional sustentado fundamentalmente en políticas nacionales definidas desde los intereses de cada país. ese es uno de los grandes peligros que hay. Y es uno de los grandes peligros porque el tema de la migración y de la protección internacional de las personas refugiadas ya no es solamente un tema nacional, sino que es Ujú. un tema global. Ujú. Eh, el mundo ha cambiado mucho y lo vemos sobre todo con el tema del COVID. El Ujú. tema del COVID frenó los flujos porque los países cerraron efectivamente sus fronteras. Sin embargo, cuando se reabren los flujos es como un efecto tapón. Todas las personas que no pudieron salir, no es que cambiaron de parecer para no salir, sino que en el momento que pudieron salir, salieron por todos lados y Pero se reactivaron. perdón, hay una cosa porque por si acaso me vaya a olvidar. En el caso de la migración venezolana a Perú, Ecuador, Chile, yo creo que el cierre de fronteras no fue eficaz. Siguieron fluyendo de retorno a Venezuela y luego de retorno otra vez en la otra dirección. Entonces, no es que estuvo parado completamente los flujos, me No, parece. no, nunca. Las fronteras nunca se pueden cerrar completamente, Mm. sobre todo cuando hay fronteras tan grandes y tan porosas como Así en el es. caso latinoamericano. Eh, Ciertamente los flujos nunca se terminaron de detener por completo, pero sí habían canales regulares
que siempre van a ser la opción preferida para el migrante que pueda acceder a ellos. No todo el migrante puede acceder a canales Así es, regulares, pero quien puede acceder, prefiere acceder a través de esos canales porque les garantiza una serie de derechos. Es así decir, es. derecho al trabajo, derecho a la salud, entre otras cosas. Entonces, lo Ujú. que ha ocurrido y lo que se ve a nivel global es que estos procesos no se han detenido, que el incremento de los flujos migratorios, de hecho, ha aumentado Ujú. y lo estamos viendo sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Es decir, Ujú. los flujos migratorios hacia Estados Unidos luego de la política de Trump, lo que uno ve en las estadísticas es que han aumentado de manera más que proporcional con Así respecto a es. todas las otras áreas del mundo. Entonces, Ujú. es muy complicado porque es un tema que requiere de corresponsabilidad, es decir, Mm. de corresponsabilidad de todos los actores, tanto de los países pobres, que son los países que normalmente acogen gran parte del Expulsan. Ujú. que Ujú. expulsan y que ahora también les toca recibir. Así Eh, es. y ese es el caso, por ejemplo, que es muy pragmático al momento de hablarlo del venezolano. Es decir, el fútbol venezolano llegó a otras partes, ciertamente, a Estados Unidos, a España, a Italia, pero ahora es un flujo que está direccionado en su gran mayoría hacia América. Y muchos Ujú. de estos países están saliendo de procesos complicados económicos, políticos, sociales. Nada más hay que recordar las protestas, nada más hay que recordar el fin de los commodities Así altos. es, así es. y- Ahora, y- ahora bien, entonces, antes de la pandemia, a fines del 2019, teníamos un escenario global y regional con un déficit profundo de gobernanza y que básicamente respondía, como tú lo has dicho, a políticas nacionales y a el lugar que ocupaban distintas regiones, distintos flujos específicos dentro de las políticas y de los intereses geopolíticos de Alemania, de Estados Unidos, de otros países. Entonces, ¿cuáles han sido los impactos del COVID en esa situación? No, los impactos del COVID han sido profundos, porque han afectado por una parte la financiación de las respuestas, que en el caso, por ejemplo, latinoamericanos dependen mucho de fondos extranjeros. Ujú. Sin embargo, también hay que decir que, por ejemplo, en el caso venezolano, en la última reunión de financiación, se pensaba que nos iban a alcanzar las metas y al final se alcanzaron. Ujú. Eh, lo que también deja un poco en entredicho ver, creo que hay que esperar un poco de tiempo para saber cuál va a ser el reacomodo, porque efectivamente va a haber un reacomodo. Ujú. Eh, Normalmente es un reacomodo a través después de una crisis de restricción. Ujú. Eh, pero lo que no sabemos bien es un poco cómo va a ser, porque llama mucho la atención algunas cosas. Es decir, luego del COVID, entonces Colombia da un proceso de Ujú. regularización Así masivo. es. República Dominicana, que no había tomado ninguna medida, toma un proceso de regularización masivo de más de 100.000 venezolanos. Entonces, va en contra de la lógica, ¿no? Lo que Ujú. uno quería es que se cierre y sin embargo los países han entendido eh, que el no lograr procesos de regularización, claro, estos procesos vienen de la mano de establecimiento de visados, de Ajá. restricciones a la movilidad, de tratar de resolver un poco el problema que ya está dentro. Y yo Ujú. creo que un poco más hacia allí van a ir algunas de las políticas. Es decir, a Ujú. tratar de regularizar y convertir en un polo de desarrollo, si se puede, a la población que ya está dentro, Ujú. cerrando el flujo para nueva migración. Cosa que, Ajá. como tú dices, en América Latina es muy complicado porque las fronteras son francamente porosas. Ujú. Ahora, en lo que acabas de decir, me lleva a la siguiente pregunta y es el tema de que hay al menos tres regiones, me parecen, que en América Latina, en las cuales el problema es estructural, más de fondo. La una es Haití, la otra es el Triángulo Norte y el resto de Centroamérica, y la otra es esta agudización del, llamemos de los problemas económicos, de la situación de desempleo, pero yo nunca he visto en mi vida un nivel de desempleo como el que está ahora en estas regiones. Eso obviamente que exige respuestas multilaterales y respuestas también norteamericanas. Y en ese sentido, me parece que
como resultado de lo que tú señalaste, esta explosión de flujos migratorios hacia los Estados Unidos, Biden está mucho más cauto y no le veo con una proyección de generar una iniciativa que impulse procesos de desarrollo y de retención de la población en esas regiones. Los fondos que se canalizaban para el Triángulo Norte eran ridículamente pequeños. Entonces, si persiste esa miopía, no veo cómo puedan detenerse esos flujos. No sé cómo lo ves tú. No, es una doble crisis aparte, porque es una crisis de expulsión y también de recepción. Así es. Porque ¿cuál es el problema principal? No es que la gente salga, la gente va a salir si hay problemas de desempleo, si hay problemas de seguridad generalizada, de perspectivas de vida. Pero los estados, aparte, no están entendiendo tanto los impactos de los nuevos flujos hacia afuera como de cómo acoplar los flujos que están entrando, porque los flujos siguen entrando. Entonces, es una doble crisis que aparte, por la misma debilidad institucional que a veces caracteriza a algunos de nuestros países, se tiene que apalancar en procesos más multilaterales, es decir, de apoyo para poder cooperación, lograr financiamiento, un plan regional. Y Estados Unidos, yo no lo veo mucho en eso ahora. La política, creo que a lo interno de Estados Unidos está teniendo, para los sectores económicos, Estados Unidos tiene mucha influencia en las decisiones que se toman. Por supuesto. Estamos viendo que Estados Unidos ahorita tiene una falta de mano de obra, por poner un ejemplo. Así es. Es decir, hay una cantidad de empleo disponible donde al final están contratando hasta niños de 15 años para algunos trabajos que antes hacían personas mayores de 18 o de más edad. Entonces, yo tendría que analizar un poco cómo es que se está reajustando la economía norteamericana, porque en base a ese reajuste van a surgir ciertas políticas tanto permisivas de entrada o de flujos de negociados, por ejemplo, para determinadas fases. Ciertamente. Pero aparte de eso, lo que tú dices es, yo creo que es importante, porque, ok, entonces la región para tomar o para aprovechar o para ver cómo afronta estas nuevas crisis, necesita de un espacio multilateral. Pero es un espacio multilateral donde actores tradicionales no quieren participar o participan de manera muy tímida. Entonces, Canadá, por poner un ejemplo, tiene su política de inmigración, sigue siendo altísima la cantidad de personas, pero una migración muy selectiva, muy calificada. Si no la necesitan calificada, tienen cuotas, es decir, algo muy controlado. Y Estados Unidos no termina de tener una propuesta clara con respecto a eso. Y una propuesta clara no solamente es abrir o cerrar la frontera, es también ver cómo se impactan los países de expulsión para que estos países de expulsión no terminen expulsando a su población. Es decir, de apoyo económico, desarrollo económico, entre otras cosas. Yo eso no lo veo ahora en el discurso de Biden, para ser muy sincero. Lo veo muy tímido, lo veo más que todo como afrontar el tema así a través de procesos de más apertura, más que la administración Trump, pero no hay una política concreta hasta ahora hacia el exterior. Hacia lo interno, sí hay procesos de reforma muy importantes. Así es, no, el paquete de estímulo económico. Pero ahí, para ir ya avanzando a las preguntas finales, unas 2 o 3 más, nada más. La primera es, bueno, pero la capacidad de respuesta nuestra mismo, OEA, CELAC, la comunidad andina, ¿cómo ves tú? ¿Son prácticamente ausentes o totalmente ausentes? Son muy ausentes, están muy ausentes. Ya, porque ahora, el caso latinoamericano tiene que apostar, no tiene una sola organización multilateral a la cual apostar, sino que tiene un abanico entero de organizaciones, donde cuando no funciona una, tú sencillamente la abandonas y vas a otra. Ya, entonces, ¿y cómo ves ahí el tema de esto del Grupo de Lima y todas las idas y vueltas de la política exterior norteamericana frente al tema venezolano?
ya no en términos solo del tema movilidad humana, sino de persistencia o derrocamiento del régimen. El tema venezolano para los actores internacionales es muy complicado, porque el hecho del mismo flujo depende de la situación interna de Venezuela. Es decir, el flujo no se da porque, bueno, porque de la noche a la mañana todo el mundo quiso salir y irse a otro país, sino porque hay un espacio de conflictividad a lo interno. Pero nadie sabe cómo afrontar ese espacio de conflictividad. Es decir, sea a través de sanciones, sea a través de que al final empeoran también un poco las situaciones y expulsan más personas, sea a través de procesos de negociación que fracasan, como acaba de fracasar o acaba de detenerse el proceso de negociación El en diálogo. México, que Ajá. no es el primer diálogo, es decir, ya va aún más de una decena de diálogos como ese, que han llevado a, bueno, el reconocimiento de Juan Guaidó, que al final no tiene ningún poder real dentro de Venezuela, más allá que de convocatoria y de poder quizás movilizar a algunos actores políticos de la oposición. No todos están de acuerdo en ese grupo duro de oposición. Entonces, ¿qué pasa? Que la propia resolución se convierte en algo como muy eh, poco probable a Ya. corto plazo, corto y mediano plazo. Entonces, eso hace que la política que se quiera tomar no pueda ser una política, primero, bien consensuada, porque hay diferentes actores Así es, políticos una que la tienen, polarización que ideológica tienen además. diferentes posiciones con respecto al conflicto venezolano, y que también puede variar dependiendo, varían los gobiernos de la región. Entonces, Estados Unidos, en ese sentido, creo que está jugando un poco a ver cómo termina de desenvolverse en la situación en Venezuela. No creo que vayan a tomar una posición radical de ningún tipo. Creo que más bien están apostando un poco al diálogo, a buscar un espacio intermedio, y eso termina afectando a la propia, ¿cómo se llama? La propia perspectiva de las personas, que al encontrar una perspectiva pronta de solución, pues obviamente optan por seguir con un poco el plan. Y yo creo que ahora es aún mayor, porque antes los venezolanos que salían no tenían redes de acogida, no Ya. tenían una población que ya hubiera emigrado antes y que pudiera recibirlos y pudiera generar como esos procesos de acoplamiento. Pero hoy en día los venezolanos sí tienen en cierta Así medida, es. redes de acogida que sí les permiten plantearse incluso un proyecto más elaborado de migración, más Ah, allá de salir por la frontera y llegar a un país y ver si consigue uno trabajo o no. Entonces yo creo ya. que podemos ver Ujú. una nueva etapa del proceso migratorio en los próximos años. Pero en definitiva, y por ahí las dos preguntas últimas. La primera, o sea, de lo que tú conoces, estudiaste en tu tesis, ¿qué tan importante es la xenofobia, la violencia antivenezolana como la que vimos hace unas semanas en Chile? No, es fundamental porque escenarios donde se ha dado alto nivel de violencia han obligado a los estados a tomar ciertas decisiones. Miren, en el caso de Brasil, por poner un ejemplo, que tuvo un escenario muy parecido a este, ¿qué ocurre? Chile cuando da su proceso de visado humanitario, primero recibe un gran flujo de venezolanos. ¿Ya? Luego pone el tema del visado humanitario, cierra frontera. Pero Chile ahora se está encontrando con que ya, claro, mientras tenían el proceso migratorio controlado, no había mayores inconvenientes. No es que no hubiera xenofobia, siempre hay ciertos roces, ¿no?, Ah, en los procesos migratorios. Pero ahora ya no controla parte de ese nuevo flujo. No lo ujú, controla y no tiene un plan para eso. Es decir, hasta ahora Chile no ha planteado un plan para el flujo de personas que están entrando por el desierto de Atacama, que ujú. son gente que está llegando caminando a través de desiertos, Miles de kilómetros, sí. miles de kilómetros, y y que no controla. Entonces, el caso de Brasil es un poco esto también. Recuerden las protestas que hubo en la Sí, frontera de la Amazonía así es. con los venezolanos que estaban ahí, les quemaron las carpas.
Y Brasil generó un proceso donde reconoció una gran cantidad de venezolanos y luego los reubicó, claro, pero es que Brasil es un país inmenso. Entonces, Así es. pudo reubicar a ese flujo y con experiencias mixtas, ¿no? Pero Mm, ha logrado un poco diluir. Entonces, ¿qué ujú. ocurre? Que las poblaciones a las que están llegando los venezolanos son poblaciones que aparte, en el caso de Chile, no son poblaciones que están acostumbradas al proceso Así migratorio. es. Ujú. Entonces, son poblaciones, dígame la del desierto que está saliendo, Claro, 300 habitantes y de repente te llegan 1000 personas todos los días y eso tiene un impacto. así Entonces, es. bueno, yo creo que Chile va a tener, igual que muchos países de América Latina, a, tienen que diseñar no solamente procesos de normalización y regularización, sino también de, de acogida, soluciones duraderas. Y eso es un tema, porque no es una región acostumbrada Así a es, esto. así es. Ujú, Y es una región que aparte depende mucho de la cooperación internacional, de los organismos multilaterales y de la cooperación regional. Y en ese sentido, y con esto cierro, eh, el grupo de Quito, que tiene sus avances y tiene retroceso. su retroceso y sus dificultades, es una experiencia que nunca se había dado en la región. Es decir, independientemente del alcance que pueda llegar a tener, que yo creo que es bastante limitado, porque depende de muchas cosas, Ujú, más que todo como lineamiento, pero es que eso nunca había pasado. Y yo creo que ahí hay algo que sí hay que rescatar, porque por primera vez la región ha visto la necesidad de sentarse al menos a discutir qué está pasando. Y aunque ujú, lo que termine pasando es una copia, que es lo que pienso yo, es decir, se dan ciertas políticas de gobernabilidad a lo interno de los estados y esas son copiadas con sus matices en diferentes países. Si hay países ujú. que abren, cierran con visado, entonces tú ves una ola de cierre con visado. Hay Así países es. que empiezan proceso de regularización y hay olas de proceso de regularización. Pero creo que es un espacio único, interesante y creo que es algo que puede dejar una gran enseñanza para la región. Porque aunque esto esté pasando ahora, puede que pasen 200 años, en 300 años, en 30 años, esto va a volver a pasar. Es decir, los Ujú. flujos migratorios son Son cíclicos. históricos, ya. Y para terminar entonces de lo que contestaste en la pregunta, en las dos preguntas últimas, yo veo que la respuesta ya la anticipo y te consulto si eso es lo que tú piensas. O sea, el futuro es más de lo mismo. No, el problema venezolano no se va a resolver, van a seguir saliendo la población y vamos a ver más de lo mismo, nada más. Sí, yo pienso que el flujo va a continuar. El flujo va a continuar. Creo que va a haber un proceso más restrictivo para el ingreso de nuevos migrantes, pero mientras no se resuelva el tema venezolano, ese flujo no se va a detener por completo. De hecho, si se resolviera, creo que el flujo incluso podría empezar a revertirse, Así eh, es. sin lugar a duda. Pero el tema es que la región no ha podido saber cómo afrontar el tema venezolano, sea a través de Pero la Venezuela negociación. no ha sabido cómo enfrentar el Cierto, problema. cierto. Es decir, los primeros responsables, y tú tienes toda la razón, han sido los protagonistas políticos y sociales de Venezuela, que Domésticos. tienen enfrascados en más de 20 años un conflicto que ha terminado de generar en un flujo masivo de población producto bueno, de la catombe económica, social y política. Ujú. Eh, y allí realmente la región, eh, la mayor responsabilidad que puede tener la región es facilitar un proceso de, de, De de negociación negociación, de interna, apertura. de acuerdos mínimos. Pero en última instancia, ciertamente, la responsabilidad está en los actores venezolanos. Y es muy complicado porque los proyectos país que tienen los grupos en conflicto en Venezuela son diametralmente opuestos. Y Ujú, yo creo que ahí está la mayor dificultad, porque no se pueden poner de acuerdo porque sus proyectos son diferentes, son opuestos. ujú. Y O sea, y no hay una posibilidad de un pacto de la Moncloa al estilo venezolano. Listo, ha sido un gusto, querido Jonathan, conversar contigo. Espero que te hayamos
o sea, como ves, es un programa de diálogo, de intercambio, no tenemos certezas, en muchos casos hablamos de posibilidades, pero ha sido un gusto y espero entonces que tu trabajo con el tema de movilidad humana y el de Naciones Unidas y el de ACNUR puedan tener mayores éxitos. Muchas No, gracias. muchas gracias y de parte de mi persona y de la Universidad Pontificia Madre Maestra de República Dominicana, también, bueno, muchas gracias por esta invitación y espero que nos podamos volver a encontrar. Listo, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Chao, Jonathan. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.